Bienvenidos al curso Vacunas en tiempos de COVID. Para hablar de inmunizaciones, primero tenemos que referirnos a dos aspectos que son distintos, ¿sí? Hay una primera etapa de las inmunizaciones que se hace por una metodología que se conoce como variolización, ¿ya? Y hay otra etapa, que es la etapa que uno podría decir moderna de las inmunizaciones, que es las que se denominan vacunas propiamente. Entonces, cuando hablamos de variolización, hablamos de un método que se practicaba en la China y en la India desde el año 2550 a.C. y que se introduce en Europa alrededor más o menos del 1700, en Europa al principio, y desde Europa llega a las Américas. En particular, esta técnica de variolización llegó a Chile en 1765 de la mano de un médico que se llamaba Pedro Manuel Chaparro, que era un fraile además, ¿sí? En 1803, esta técnica uno podría decir que se estandariza, ¿cierto? Y se expande la variolización, ¿sí? Y paralelamente entonces se empieza a pensar en la vacuna que vamos a ver ahora, ¿ya? La variolización era un método en el cual lo que se buscaba era prevenir una enfermedad viral que se denomina la viruela. Hoy día nosotros no tenemos viruela porque gracias a la vacuna, la viruela fue erradicada del planeta alrededor de 1980, ¿ya? Ahora, la viruela es una enfermedad, como les decía, viral que tiene dos formas, una forma grave y una forma leve. Y lo que se hace con la variolización es tomar a los pacientes que sufren la viruela leve y que por tanto no mueren de la infección, y tomar el pus de las pústulas que esta enfermedad hace en la piel o en las mucosas. Y ese pus se inyecta a los pacientes de dos maneras, como pus fresco, y se le hace una incisión, como ustedes ven en la diapositiva, se hace una incisión en la piel y se introduce el pus, o se deseca, y esas costras desecadas se hace que los pacientes la aspiren, como aparece en este dibujito que ustedes tienen al lado. El método más conocido fue el método de Sutton, y obviamente, como en el fondo lo que se hacía es inmunizar a las personas enfermándolas de viruela leve, ¿sí? Porque se sabía que una vez que la persona tenía viruela leve ya no podía contraer la viruela más grave. Esas personas debían mantenerse aisladas y desarrollaban la infección, ¿sí? Y obviamente eso tenía un montón de problemas porque muchas personas desarrollaban la infección grave. Cuando hablamos entonces de las vacunas, hablamos de otra metodología en donde lo que se hace es inmunizar y se previene la enfermedad. Ese es el foco. Aquí ya no queremos que la persona enferme, aunque sea de una enfermedad más leve, sino queremos que se prevenga la enfermedad. Y para eso, Edward Jenner, en 1796, hace la siguiente observación. Él se da cuenta que las ordeñadoras que ordeñaban las vacas que tenían en sus ubres viruela vacuna, desarrollaban lesiones en la piel, pero no enfermaban de viruela humana. Entonces lo que hace es inocular a un niño de un orfanato local de 8 años de edad con el pus de las pústulas de la mano de una ordeñadora que se llamaba Sarah Nelmes, ¿sí? Y posteriormente Jenner lo que hace es tomar al niño y lo inocula con viruela humana, y se da cuenta que el niño está total y completamente protegido. Desde ahí en adelante, entonces, las vacunas se desarrollaron con una rapidez impresionante. Aquí hay una lista. En 1879 Pasteur produce la vacuna contra el cólera aviar en un laboratorio, así propiamente tal, con todo lo que eso significa, con la metodología que significa. En 1885 se produce la vacuna contra el cólera, y Pasteur desarrolla la vacuna contra la rabia. Importante esta vacuna porque fue la que se desarrolló en Chile durante muchos años en el Instituto Bacteriológico. Y en 1921, por ejemplo, empiezan las primeras pruebas en humanos de la vacuna contra la tuberculosis, que se denomina BCG, etc. ¿Sí? A mediados del siglo XX se produce una vacuna que es fundamental, que es la vacuna contra la poliomielitis, que la producen dos investigadores, Salk y Saville, con 10 años de diferencia.
Las diferencias son en cuanto a la metodología y la vía por la cual se administran estas vacunas. Una es subcutánea y la otra es por vía oral. La polio, así como lo hizo la vacuna contra la viruela, logró disminuir los casos de poliomielitis de manera impresionante en el mundo, y en 1975 se declara que no hay más casos en la América, y en el año 94 se considera erradicada la poliomielitis en nuestro continente. Y en la actualidad solamente permanecen 3 países que tienen poliomielitis, que son Afganistán, Nigeria y Pakistán. Entonces, como ustedes ven en este cuadro, las vacunas son una metodología que se incorpora tempranamente, o sea, 2500 antes de Cristo ya inmunizábamos, pero es con Jenner que las vacunas toman su forma actual, es decir, su objetivo de prevenir la enfermedad, de inmunizar y prevenir la enfermedad, es decir, proteger a las personas con algo similar a la infección y hacer que ellas no enfermen, ¿sí? Y aquí ustedes ven en distintos gráficos en donde en el eje de las X, el horizontal, tienen el tiempo, y en el eje de las Y o vertical tienen el número de casos o incidencia, notificaciones. Ustedes ven como a partir de la introducción y con distintas dinámicas los casos se van al suelo, y solamente vemos pic cuando la cobertura, es decir, el número de sujetos vacunados o de personas vacunadas cae de un límite que en general es más o menos un 80 a un 90%. En 1966 la OMS se plantea un objetivo planetario de erradicar la viruela, y en 1980 esa meta es declarada alcanzada, y se estima que hoy día la vacunación salva alrededor de 3 millones de personas cada año, demostrando que es una intervención sanitaria que es sumamente eficaz y que además ha demostrado que es muy segura, ¿sí? Entonces tiene esas 2 características que son importantes. En Chile nosotros producíamos vacunas en el Instituto Bacteriológico, se produjeron hasta 1980, se producían distintas vacunas, la vacuna DPT contra la difteria, el pertussis y el tétano, la vacuna antitifoidea, la vacuna antitetánica y la vacuna contra la rabia, que era lo que yo les contaba, ¿cierto?, que había sido desarrollada en Chile, se desarrolló por en nuestro país un tipo de vacuna antirrábica entre 1954 y 1959, y esta vacuna es llevada a otros países de Latinoamérica a partir de 1980, y en el marco de la nueva Constitución y la ley de educación, la ley de ciencia que se desarrolla en esa época, los fondos para el Instituto Bacteriológico disminuyen bruscamente y cuantiosamente, se cambia un nombre a Instituto de Salud Pública, y finalmente entre el año 2002 y el 2006 se desmantela la producción de vacunas en Chile. Y quiero terminar la presentación con este cuadro que muestra la desigualdad en la distribución de vacunas contra lo que nos convoca, ¿cierto?, que es el COVID-19. En verde más oscuro los países que tienen acceso amplio a todas las vacunas, en verde más clarito los países que tienen acceso a vacunas, o sea, han podido vacunar a su población, a algunas vacunas, en rojo aquellos países que no han tenido acceso a vacunas. Llamar la atención, este país es la India es el principal productor de vacunas del mundo, donde están las fábricas de producción de vacunas, y sin embargo tienen poco acceso a tener vacunas para su propia población, ¿sí? Y estos países de acá, solamente decir de que por estrategias, las estrategias que ellos han definido en Nueva Zelanda y Australia han retardado el inicio de la vacunación, porque ellos tienen una estrategia de manejo del COVID que se llama eliminación, en la cual entonces ellos hoy día no tienen caso y pueden darse un tiempo para analizar las mejores vacunas que van a utilizar. Entonces, la conclusión de esta breve historia es que fue cuando las vacunas fueron consideradas, como lo hizo la OMS con la viruela, y como lo hicieron Sabin y Salk, que no patentaron la vacuna contra la polio,
Cuando las vacunas son tomadas en ese enfoque como un bien común de toda la humanidad, logramos realmente utilizar el mayor potencial de estos dispositivos médicos, sanitarios, que son sumamente eficaces para poder eliminar, erradicar las enfermedades y prevenir la muerte de las personas. Muchas gracias. Universidad de Chile, democratizando el conocimiento.